que no sirven para nada, que son instrumentos de maldad, que lo único que hacen es dar consejos tremendos. Leía o escuchaba días atrás que estaban promocionando un libro, no sé, 1000 maneras de morir sin ningún dolor ni nada de esa cosa. O sea, tantas cosas que publican. Hay mucha literatura, hay muchos libros que son realmente basuras. Pero cuando pensamos en la Escritura, en la palabra de Dios, es una de las manifestaciones creativas más importantes del ser humano. Y esa es la palabra del Señor. La Escritura también debemos entender que cuando se escribe algo, cuando escribimos, podemos escribir un buen consejo, podemos escribir una buena carta, podemos escribir una buena enseñanza, podemos compartir un hermoso poema, podemos, en fin, podemos ver que cuando escribimos algo es algo hermoso y podemos compartirlo cuando es bueno, cuando es agradable. La Escritura fue diseñada y está escrita para bendición de nuestras vidas, la Santa Biblia. Es el libro diseñado para bendición. Trae exhortación, trae consejo, trae corrección. Por eso dice la Escritura que es útil para enseñar, que es útil para redarguir. Es una manera de cambiar, de que si estoy haciendo algo malo, pueda ser redarguido y hacer algo bueno. Que ya no siga haciendo lo que es incorrecto, sino que haga ahora lo que es bueno. Pero también, además de que me motiva a hacer lo bueno, también me corrige. Es decir, me hace entender que las cosas que estoy haciendo inadecuadas o que no son correctas, deben ser correctas. Cuando me redarguye, es porque pone en mí un sentido de la vida, de la verdad, de lo que es hermoso, y me hace pensar, definitivamente lo que estoy haciendo no es correcto. Trae a mi vida la convicción de lo que es bueno. Y cuando estoy redarguido, entonces hace que pueda corregir lo incorrecto, lo que no está bien. Pero además, cuando emprendo un camino, cuando emprendo una actividad, cuando emprendo algo, también la palabra del Señor me trae instrucciones para que todo lo que haga, lo haga en justicia, para instruir en justicia. Qué bueno saber que tenemos la Biblia. Y cuando pensamos en la Biblia como instrumento de parte del Señor para nuestra santificación. Esta semana estamos en una semana de santificación. A las personas que nos están escuchando y viendo en Bogotá les invitamos el domingo, vamos a tener un día de santificación. También estas noches vamos a estar de 7 a 8, mañana sábado. Y la palabra del Señor, hablando de la Escritura, se constituye en el libro por excelencia que trae santidad a nuestras vidas. La Biblia trae santidad. La Biblia es una colección en sí misma de libros. Los cristianos tenemos entonces la responsabilidad de cuidar esta palabra, de que esa palabra sea una realidad en nosotros. La Biblia dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará también su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, un principal propósito de la palabra de Dios es guiarnos a la salvación. La palabra de Dios nos guía a la salvación. Diga conmigo, la palabra de Dios me guía a la salvación. Gloria sea al Señor. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice la palabra del Señor. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es
lo que dice el Señor Jesucristo. Es lo que da testimonio de Él. Y el propósito de la enseñanza de la palabra del Señor, a través de sus siervos los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, es de que cada creyente, cada hombre, cada mujer, sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni variación. De tal manera, mi hermano, que cuando estamos en la palabra de Dios nos capacita para que podamos desarrollar buenas obras. Buenas obras. Y cada uno de nosotros somos portadores de buenas cosas, de un buen mensaje. La Biblia nos infunde la fe en Cristo. En Romanos, la carta del apóstol Pablo, capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, dice la Escritura, usted puede ver en Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos a ver rápidamente. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios infunde vida, fe, para que podamos afianzarnos en Cristo Jesús. Cuando conocemos la palabra de Dios, entendemos que en Cristo Jesús todas las cosas ya están dispuestas para los que le aman. Amén. Por eso, ¿a qué se debe la fuerza de la palabra? Porque la palabra de Dios entonces trae guía a nuestra vida. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la Escritura, dice la palabra del Señor, es inspirada por Dios. El Espíritu Santo quiere dar testimonio a través de Jesús. En San Juan, capítulo 15, versículo 26, dice la palabra del Señor, San Juan 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender el testimonio del Padre para nuestras vidas? Entonces, la forma de entender el testimonio del Señor Jesucristo para nuestras vidas es por medio de la palabra del Señor. Cuando vamos y meditamos en la palabra del Señor, entonces la palabra del Señor trae bendición a nuestras vidas, trae gozo, trae paz, trae alegría, trae gozo, trae provisión. Y podemos entender entonces lo que dice la Escritura conforme a San Juan 15:39. Dice la Escritura, ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura, la palabra, es la que da testimonio de mí. Por eso en San Juan capítulo 15, versículo 36, podemos entender la bendición de Dios para nuestras vidas. En Cristo Jesús podemos encontrar bendición, paz y gozo para nuestro corazón. Gloria sea al Señor. También la palabra del Señor dice que si podemos, si abrimos nuestro corazón, eso mismo lo expresa la palabra, si abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, cosas nuevas y cosas maravillosas vendrán a nuestra vida. Cosas nuevas, cosas maravillosas acontecerán en nuestra vida. Dice la Escritura en Isaías capítulo 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Vea lo que dice la Escritura,
así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera y lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Qué bueno saber que la palabra de Dios entonces infunde vida a nuestro ser. Así como la lluvia trae rocío a la tierra para que la tierra produzca, para que haya buen cultivo, para que haya buena provisión. Cuando la palabra de Dios es atesorada en nuestro corazón, hermano, la palabra de Dios no va a volver vacía. Si el Señor te dice a través de la palabra de Dios, yo soy tu sanador, entonces Él es tu sanador. Amén. Si el Señor te dice a través de la palabra de Dios, yo soy el que te protejo, yo soy el que te defiendo, yo soy el que estoy pendiente de ti, no te dejo ni te desamparo, yo soy el que doy provisión. Entonces esa palabra, si está en la Escritura, si está en la palabra de Dios, en la Biblia, es una palabra que tú debes tomar y debes pronunciarla y decirle, Señor, tú me has dicho que contigo derribaré muros, murallas, y contigo ningún ejército, ninguna dificultad podrá hacerme frente. Por tanto, Señor, tu palabra dice que no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que ha sido enviada. Amén. A través de la palabra tú puedes hacer en Cristo, en santidad, en la vida del Espíritu, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque el Señor, dice la Escritura, es el que produce en ti el querer como el hacer por su santa y buena voluntad. En una oportunidad, uno de los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no clamamos que vengan, desciendan rayos y los acabe? Podrían pensar ellos, están basados en la palabra del Señor. Pero el Señor les exhortó y les dijo que no era correcto. Porque cuando estamos en el Señor, hermano, cuando tú estás en Cristo, cuando vives una vida espiritual, cuando vives una vida cristiana o una vida sobrenatural, los tres términos son sinónimos. Es vida cristiana, es vida sobrenatural. Vida espiritual es vida sobrenatural. Y vida sobrenatural es vida cristiana y es vida espiritual. Y cuando tú vives esa vida, ¿quién es el que produce en ti? El Señor. Porque esa palabra ha sido atesorada en tu corazón. De tal manera que si la palabra del Señor ha sido atesorada en tu corazón, lo que tú vas a clamar al Padre, entonces es lo que ha germinado en tu vida a través de la palabra, por medio de la palabra. Así como el agua, dice la lluvia, riega la tierra, así es mi palabra. No volverá a mí vacía, sino hará, dice la Escritura, lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. Si tú estás en el Señor y dices, Señor, no estoy de acuerdo porque estoy atravesando dificultades y tu palabra dice que tú me defiendes, por tanto, declaro vida, bendición, Padre, y paz sobre mi corazón. Y la palabra te da esa autoridad. ¿Y qué hace Dios? Dios, cuando le recordamos sus promesas, Él envía bendición para nosotros. Cuando Nehemías escuchó que el pueblo de Dios estaba en gran afrenta y que Jerusalén había sido destruida, dice la Escritura que lloró, hizo duelo y confesó sus pecados, pero luego le recordó al Señor sus promesas y le dijo, Señor, yo te recuerdo las promesas que tú hiciste. Tú dijiste, Señor, que si tu pueblo, Señor, no te obedecía, lo dispersarías, pero que tu palabra dice, y tú dijiste, y es una promesa, que si nos consagramos a ti, nos convertimos de todo corazón, Señor, tú nuevamente nos recogerías y darías bendición. Y no nos dejarías estar en afrenta. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Recordó la promesa. ¿Sabe, hermano? Muchas veces cuando nos enfrentamos a dificultades, a problemas, como no tenemos, digamos así, el depósito de la palabra en nuestras vidas,
lo primero que hace el hombre es maldecir y dice, esta vida, estas dificultades, estos problemas, y se lamenta y se queja y aún dice, Señor, ¿qué pasa con todas las cosas? No sé, no entiendo. ¿Por qué lo hace? Porque aún no ha enfrentado, no ha tomado la vida de Cristo, no ha enfrentado una vida, una posición en Cristo. Si enfrentamos la posición y tomamos la posición en Cristo, cuando vienen las dificultades, inmediatamente el depósito de la palabra que está en nosotros, entonces nos lleva a proclamar una promesa y podemos decir, Señor, tú me dices que aunque vengan las dificultades, que aunque vengan las pruebas, si yo estoy en ti, Señor, ninguna prueba, ninguna dificultad podrá ser más grande que la respuesta que tú tienes para mi vida. Por tanto, mi hermano, entonces podemos afianzarnos en Dios. Y la manera de afianzarnos en Dios es teniendo la Escritura, la palabra de Dios atesorada en nuestra vida. Amén. Gloria sea al Señor. La Escritura dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, era la expresión del apóstol Pablo cuando expresaba, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es Evangelio? Evangelio viene del griego evangelixo, que significa una buena nueva, una buena noticia, una buena instrucción, un buen consejo. Por eso no me avergüenzo de meditar en la palabra, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación, primeramente a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a los gentiles, a los judíos, al blanco, al negro, a todos, porque el Evangelio, dice la Escritura, es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Si hay justicia, si hay rectitud, y si está el tesoro de la palabra de Dios en mi vida, mi hermano, podremos avanzar en santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando la Escritura habla de ver al Señor, es las acciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tú puedes ver a Dios a través de una respuesta que pensabas que no iba a llegar, pero que llegó. Algo que tú decías, esto es imposible, esto solo será un milagro de Dios. Pero tú ves esa respuesta y es la acción de Dios a tu vida, para bendición. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es espada del Espíritu. La Biblia, en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que es la palabra del Espíritu. Por eso debemos empuñar la palabra de Dios contra el mal. Y la palabra de Dios debe ser el testimonio de nuestra vida. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios entra al corazón, mi hermano, al corazón del hombre, a los secretos del hombre, entonces hace que sea manifiesto todas las cosas que no son correctas. No es una espada para maldad. La Biblia no es una espada para maldad. Es una espada para matar el viejo hombre. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Purifica nuestro ser. Purifica nuestra vida. ¿Qué hace cuando penetra y discierne y escudriña? Mata al viejo hombre y da vida y fortaleza a nuestro ser. Por eso la palabra del Señor trae resurrección por medio de Cristo, por medio de la vida de Cristo, para bendición de nuestro corazón, de nuestra vida. Es hermoso meditar en la palabra del Señor. San Juan capítulo 5, versículo 24,
dice la Escritura, San Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire cómo la palabra de Dios entonces da bendición a nuestro ser. Qué bueno saber que la Escritura es bendición. Y en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es la santificación. ¿Cómo puedes tú ser santificado? Por la palabra de Dios. ¿Y cómo más? Por la oración. Entonces podemos avanzar. La palabra de Dios entonces es el libro para crecer. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Cuando acudimos a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria sea al Señor. Y en el capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo debemos desear la palabra de Dios? Como niños recién nacidos. ¿Qué hace un niño recién nacido? Le gusta estar pegado ahí a la mamita, al seno de la mamita, para tener buena leche y buen alimento. Y cada uno de nosotros espiritualmente debemos desear, conforme dice la Escritura, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer, para salvación. La Biblia es el libro de los libros. La Biblia contiene muchos libros. Qué bueno que físicamente podamos entender lo que es la palabra de Dios. Que físicamente tengamos la Biblia para meditar en ella, para leerla, para escudriñarla. La Biblia, mi hermano, tiene un contenido hermoso. Los escritores del Antiguo Testamento narran la historia desde el año 1750 antes de Cristo hasta el nacimiento de Jesús. Y el Nuevo Testamento narra acontecimientos que se vieron en el primer siglo de la era cristiana. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios a través de los diferentes libros que están en el Antiguo Testamento, está conformado por 39 libros, libros de bendición, de historia, de consejo, aún libros que nos muestran tremendos conquistas. La obra del Espíritu Santo viviendo, activando la fe de un pueblo que estuvo durante 40 años en el desierto y les crecía el vestido, les crecía el calzado y podían ser alimentados diariamente por el Señor. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros o porciones llamados los libros del Nuevo Testamento. Y hay otros 9 libros que se llaman los libros apócrifos o deuterocanónicos, que incluyen algunos católicos, cristianos, pero bueno, son útiles para leer, solo que no están dentro del canon bíblico porque tienen algunas dudas en cuanto a las expresiones, pero traen consejos también para nuestra vida. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuán importante es que el cristiano conozca bien la Biblia. Yo le animo a mis hermanos, así como lo estamos haciendo a través de las células de pastorado en casa, a conocer bien la Biblia, la palabra de Dios. Conozcamos la Biblia, la palabra de Dios. Cuán importante es que el cristiano conozca bien su Biblia, bien el libro que tiene. Si nos interesamos por otros libros, debemos interesar por el libro que es nuestra guía diaria. Entonces, la Biblia significa libros. Y los libros fueron diseñados para darnos vida. Es importante entender entonces que la Biblia
fue vida antes de ser letra. La vida de Cristo. Él es el Verbo. Dice la Escritura, y el Verbo fue hecho carne. Y antes de que el hombre plasmara la letra en una hoja o en un papiro o en un pergamino, ya la palabra estaba dicha. Entonces, antes de que la palabra fuese letra, fue vida. Y hoy el Señor quiere que a través de esa palabra nosotros podamos tener vida. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso la Biblia seguirá siendo vida si la persona la coloca o la pone en práctica. La Biblia seguirá siendo vida para ti y seguirá siendo vida para mí. Por eso la importancia de la Biblia para santificación. La Biblia es un libro para vivirse. Cada episodio de la Biblia nos trae un consejo, una enseñanza. Y cuando miramos en la palabra de Dios encontramos un contenido hermoso que debemos entender. Está el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama el Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Están igualmente los libros históricos, que narra los diferentes aspectos de la historia de Israel. Está Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Están los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Están los libros proféticos, profetas mayores y profetas menores. Profeta es el portador de la palabra del Señor sobre los acontecimientos futuros, sobre lo que iría a ocurrir, que ya hay cumplimiento de la Escritura en un gran porcentaje, pero sobre los eventos también que se han de cumplir. Y están los libros de gran tamaño, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, por eso se llaman profetas mayores. Y están los libros de poco contenido, que son los profetas menores, cuyas escrituras son menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los libros del Antiguo Testamento, dispuestos para que cada uno de nosotros podamos crecer en el Señor, con palabra que se constituye vida para nosotros. Pero está el Nuevo Testamento, que compone 27 libros, libros narrativos, que son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la vida de Cristo. Libro de los Actos, o lo llamamos Hechos de los Apóstoles, epístolas que son Romanos, primero y segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primero y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, posiblemente escrito por Pablo, no es seguro, pero es una carta hermosa. Tenemos las cartas universales, la carta de Santiago, la carta de primero y segundo de Pedro, la carta de Judas, la carta de San Juan, que son primero, segundo y tercero de Juan, y tenemos Revelación, Apocalipsis. En este libro hermoso, que es la palabra de Dios, tenemos un contenido para vida, para bendición. Por eso, mi hermano, qué bueno poder estudiar la palabra de Dios. Acudamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios te lleva a la vida. Te lleva a la vida. ¿Quieres vivir una vida agradable delante del Señor? Medita en la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie. Cuando hablamos de la palabra del Señor, mis hermanos, podemos entender principios tan hermosos para la vida del hombre y de la mujer. Muchas personas no han podido avanzar en su vida y se la pasan como el pueblo de Dios cuando estuvo en el desierto, dando vueltas. Y no entienden los principios establecidos en la palabra del Señor. Son principios de vida, de bendición. Son principios que traen consejo a nuestro corazón. Pero ante todo, que si los vivimos y los practicamos, vamos a avanzar en una vida de santificación. En la Biblia tú puedes encontrar por qué no hablar contra tu hermano, por qué no murmurar. En la Biblia tú puedes encontrar
el por qué no debe existir mentira cuando hablas. La Biblia te lleva a ser un cristiano ético que avance en la palabra del Señor. Si alguien llega a ti y te dice algo que no es correcto, que no edifica, que no trae bendición, tú puedes estimarlo a una persona que tiene gran contenido de santidad y puedes determinar que es un siervo del Señor. Pero si alguien llega aquí a ti con mentira, entonces inmediatamente la Biblia pone a ese personaje en tela de juicio. Si alguien llega a ti y habla mal de un líder, de un siervo del Señor, pues esa persona inmediatamente queda en tela de juicio. Porque la palabra de Dios lo dice. De tal manera que cuando escudriñamos la palabra del Señor, aún en esos detalles nos ayudan a vivir en santidad para bendición. Cuidemos cuando abrimos nuestros labios, porque la Escritura dice la palabra del Señor, lo que leíamos al comienzo, que es para bien, para bendición, no es para mal. La Biblia es para bendición. Desechando, dice la Escritura, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos da el mejor consejo para no incurrir en pecado y perder la salvación. Meditemos bien en la palabra del Señor. Cada día que usted le medite la palabra del Señor, mire si hay un principio de vida. Cuando encontramos principios de vida, quiere decir aspectos que no no hay negociación. No podemos negociar, sino que ya están los principios dados en la palabra del Señor. Yo te invito a que levantes tus manos y le digas al Señor, gracias por dejarnos tu palabra. Dile, Señor, me siento tan beneficiado de ser portador de tu palabra, que no tengo más sino que darte gracias, porque tu palabra me ayuda, tu palabra me hace sentir útil, tu palabra me lleva, Señor, a grandes cosas para mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tu palabra dice y será prosperada para aquello para lo cual ha sido enviada. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Queremos vivir tu palabra. Sabemos que toda la Escritura, toda la palabra, viene de inspiración tuya, divina, y trae utilidad para mi ser. Útil para enseñar, para redarguir, para corregirme, para darme instrucciones, a fin de que seamos hombres y mujeres perfectos, preparados para toda buena obra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Oh, aleluya, te amo, mi Rey. Te bendigo y te glorifico. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Porque es el alimento perfecto para nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Por un momentico, quiero motivarte a que entiendas la palabra del Señor. Cuando una embarcación sale de un país a otro país, lleva una carta de navegación, donde le da las coordenadas por donde debe avanzar en ese inmenso mar.
Igualmente una nave, un avión lleva la carta de navegación, o sea, de aérea, cómo debe desplazarse. Quiero decirte, mi hermano, Dios nos ha indicado el camino que debemos andar. Y Él nos dio la vida para que la disfrutemos. Pero no la vamos a disfrutar si no tenemos en cuenta la carta de navegación. Es decir, los consejos diarios de la palabra de Dios para nuestra vida. Para que diariamente podamos ser nutridos y avanzar. Yo te invito a que diariamente acudas a la palabra de Dios y el Señor, a través de su palabra, te dará instrucciones para que ese día sea mejor. Cada día el Señor te dará instrucciones. Cada semana, cada momento en que tú vas a la palabra de Dios, encuentras que así como el barco va a puerto seguro, tu vida va a obtener mejores beneficios y vas a llegar, como dice, a puerto seguro, a la vida eterna, a la salvación. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Vamos para adelante con Cristo y salude a su hermano.